Hola, hoy vamos a platicar sobre la parte restante del complemento de lo que hemos de entender por la interpretación de la negación. Y bueno, pues ya hasta ahorita tenemos estudiado lo que llamamos pseudocomplemento, que fue pues de alguna manera una versión conservadora de la complementación, ¿no? El pseudocomplemento es alguien que es incompatible, que es una cosa absolutamente esperable, pero que además aspira a ser el más eficiente de los incompatibles, el más grande, el óptimo incompatible, ¿cierto? Ahora, esa es en la optimalidad de un objeto como el pseudocomplemento de repente puede no ser suficiente para alcanzar otras cualidades. Por ejemplo, eh, si nosotros quisiéramos que la negación, además de todo, abarcara el resto de los casos, es decir, que si nosotros quisiéramos que la negación de una proposición P fuera tan amplia como para que entre ambas ya abarcaran la totalidad de las posibilidades, es decir, para sostener la ley o el principio del tercero excluido en el sentido de que si nosotros tenemos una proposición P, ¿verdad? Con su negación, con la negación de P, podemos abarcar todos los casos sin que falte ninguno, sin que falte un tercer caso, ¿no? O sea, un tercer caso, además de estos, queda fuera, queda excluido. Es decir, que la proposición disyunción entre P y negación de P es verdadera, ¿no? Verdadera en todos los casos. ¿Sale? Que es entonces otra de las cualidades que estaríamos exigiendo de la negación, que fuera, que completara, que cubriera todos los casos al lado de la proposición, o sea, la negación de P cubriera todos los casos al estar al lado de la proposición P. ¿De acuerdo? Bueno, esto probablemente el pseudocomplemento, es decir, si yo tengo una A en una latiz B, perdón, en una retícula B, probablemente el pseudocomplemento de A no tenga esta propiedad, ¿no? Es decir, que A supremo eh, pseudocomplemento de A no necesariamente es igual a 1. Por supuesto, necesariamente es menor que 1, pero no necesariamente es igual al 1, no necesariamente es el máximo, ¿sale? Bueno, justo entonces ahora el sobrecomplemento se define de esta manera, ¿no? Digamos, el sobrecomplemento vamos a de algún elemento A de una retícula B, cumple dos condiciones. Uno, cumple que si tomamos el supremo entre A y su sobrecomplemento, que vamos a anotar por A a la S, lo que tenemos es el 1. Y la segunda condición que le vamos a pedir es una de optimalidad, es decir, que sea óptimo con respecto a esta situación. La situación es análoga al pseudocomplemento. Si nosotros siempre tomamos el supremo de A con el 1, pues nos va a dar el 1. Así es que el 1 siempre va a cumplir esta condición que estamos pidiendo sobre el sobrecomplemento. Así es que siempre vamos a tener a alguien que haga cumplirse esta igualdad, pero no nos interesa trivializarla. Nos interesa alguien óptimo y entonces el sobrecomplemento de A tiene que ser el más pequeño de todos aquellos que cumplan esta condición. Es decir, que si X en B cumple la ecuación anterior, que A supremo X es igual a 1, entonces este X tiene que ser menor o igual que
el sobrecomplemento de A. ¿Sale? Es decir, que nuestro A a la S es el mínimo. Perdón, yo aquí estoy diciendo esta desigualdad al revés, ¿no? Que nuestro X es mayor o igual que A la S. Es decir, que A a la S es el mínimo que cumple esa condición, que cumple esta ecuación, ¿no? A supremo X es igual a 1. ¿Sale? De las soluciones de esta ecuación es la mínima, ¿va? Bueno, esto lo que nos está haciendo es ver que pues simplemente hay una dualidad entre el pseudocomplemento y el sobrecomplemento. El pseudocomplemento es conservador, va por abajo, va con cosas incompatibles, es el máximo con respecto a esa propiedad. El sobrecomplemento va al revés, es alguien amplio, es alguien que llena todos los casos junto con A. Y, por el contrario, entonces su optimalidad viene en el sentido inverso, viene en el sentido de que es el mínimo con respecto a esta propiedad de tener de cumplir esta ecuación, A supremo X igual a 1. La incompatibilidad también es simplemente satisfacer una ecuación, es satisfacer A ínfimo 0 igual a A, a 0, ¿no? Es satisfacer la ecuación A ínfimo X igual a 0. ¿Cierto? Entonces, las propiedades del sobrecomplemento son muy parecidas, se demuestran de manera muy parecida a las propiedades de los pseudocomplementos. Las pueden ustedes ver en los ejercicios. Y sus demostraciones, pues bueno, por supuesto que son casi las mismas, nada más hay que argumentar pues de manera dual, los mayores convertirlos en menores, los supremos en ínfimos, los máximos en mínimos, el 0 y el 1 cambiarlos de papel. Bien, y entonces entre los pseudocomplementos y sus duales, los sobrecomplementos, logramos de manera natural la definición de el complemento, de quién es el complemento de una retícula. Entonces, en una retícula, el complemento de A será alguien que es a la vez el pseudocomplemento y el sobrecomplemento de este A. Es decir, alguien que satisface ambas ecuaciones, A ínfimo X igual a 0, A supremo X igual a 1. Y bueno, la realidad es que también esta definición del complemento simplifica muchísimo los razonamientos, simplifica las cosas. Todas las demostraciones se vuelven simplemente manipulación algebraica, como pueden ver ustedes en la demostración de la unicidad de los complementos. Y bueno, la lógica clásica entonces está montada sobre esta noción, sobre la de complemento y no sobre las de pseudocomplemento y las de sobrecomplemento. La de pseudocomplemento es más compatible con una lógica intuicionista, con una lógica constructivista. ¿Por qué razón? Pues porque justamente la ley de no contradicción es una constructivista. Si nosotros tenemos una cuestión absurda o simplemente dos situaciones incompatibles, entonces no podemos construirla, esa situación, la conjunción de esa situación, no es construible algo que es contradictorio. Mientras que el hecho de que tengamos una construcción de una disyunción, es decir, perdón, de que tengamos una disyunción A o B, no podemos decir que constructivamente podamos demostrar A, o bien constructivamente podemos demostrar B. Es decir, la ley del tercero excluido o la disyunción pues simplemente no significa constructivamente lo mismo. Por otro lado, la noción de sobrecomplemento es más compatible con la lógica paraconsistente. Una lógica paraconsistente tiene la propiedad de, pues de admitir de repente como pues no inválidas fórmulas que son contradictorias, es decir, fórmulas de la forma alfa y no alfa, la conjunción de una fórmula con su negación, sin que esta conjunción sea falsa, o sea, trivial, digamos. Las lógicas paraconsistentes admiten la posibilidad de contradicción en tanto que estas contradicciones no trivialicen los razonamientos. Y entonces en una lógica en la que la negación se interpreta como el sobrecomplemento,
esta posibilidad de tener fórmulas contradictorias que no son triviales, es decir, que no son, que su valor de verdad no es simplemente el falso, pues tienen más sentido, tienen posibilidad de ser interpretadas en cuando la negación es interpretada como el sobrecomplemento en una retícula. ¿Sale? Bueno, nos vemos entonces más tarde en nuestra clase. Que tengan un bonito día.